Si hablas con su madre, ella sabe más acerca de esto. Se encontró con Chase en Tacoma Road el otro día y Chase lo asustó un poco. Dylan Rounds, de 19 años, había dejado a su familia para irse a trabajar a su granja. Sin embargo, tras ser visto comprando provisiones en una tienda local, desapareció sin dejar rastro. Curiosamente, nadie en el pequeño y tranquilo pueblo pareció sorprenderse. Al parecer, aquello no era tan Le inusual. dije a ese chico que se mantuviera alejado de Montello. Cuando me enteré de que ese hombre había dicho que me iba a volar la cabeza, fui a buscarlo. A medida que los días se convirtieron en semanas, los detectives persiguieron una creciente lista de sospechosos: ladrones, criminales violentos y narcotraficantes. Sin embargo, desde el principio, la verdad había estado oculta a plena vista, escondida por alguien de quien nadie sospechaba. En medio del desierto de Utah, Dylan Rounds desapareció a los 19 años. Cuando la policía llegó a buscarlo, James Brenner ya estaba allí. Conocía el terreno, conocía a Dylan y hablaba como alguien dispuesto a ayudar. Él ha estado saliendo en ese bar de Montello y podría darte los nombres de algunas basuras de ahí, pero ha estado alardeando de cuánto dinero está ganando. Hay un tipo, Chase Venstra, y él puede hacer lo que le dé la gana. Ha estado robando y haciendo de todo y el sheriff del condado de Elko no hace nada. Si hablas con su madre, ella sabe más acerca de esto. Se encontró con Chase en Tacoma Road el otro día ¿Cuál y dijiste Chase que lo era asustó tu un apellido, poco. Jim? Jim Brenner. Bueno, te dejaré ir allá abajo antes de que se arruine la escena del crimen. En los primeros minutos, Brenner señalaría a otros hombres, hablaría de robos y hasta utilizaría una expresión que todavía no encajaba con una simple desaparición. Meses después, esas palabras sonarían muy distintas. Pero en ese momento, la policía todavía no tenía un culpable. Solo tenía un joven desaparecido, un cobertizo, una lista de nombres y demasiadas versiones compitiendo por convertirse en la verdad. El agente toma nota y sigue su camino hasta la granja de Dylan para hablar con la familia. Sin armas ahí. ¿No hay armas ahí? Como he dicho, lleva un arma ahí. Una calibre 40 que pone en la puerta. Afuera. Acabas de golpear la ventana de atrás. La he roto. La camioneta roja de Dylan seguía en la propiedad. Su familia había roto una ventana para entrar y comprobar si había alguna señal de dónde podía estar. El teléfono no aparecía, tampoco el llavero, y una de las armas que esperaban encontrar no estaba donde solía guardarse. Ninguno de esos detalles demostraba por sí solo un crimen, pero juntos hacían cada vez más difícil explicar la desaparición como una decisión voluntaria. Dylan había organizado su vida alrededor de aquella operación agrícola. Dejar el vehículo y desaparecer sin avisar no encajaba con lo que su familia conocía de él. Queriendo saber más sobre Dylan, el agente se dirige a hablar con su madre, quien tiene información inquietante sobre el reciente encuentro entre Dylan y un delincuente local. ¿Qué cultiva aquí afuera? El mismo. ¿Pero qué cultiva aquí? Grano. Oh, sí, grano. Grano. Sí, James me detuvo. Y cuando ustedes llegaron, me estaba hablando. ok. Me dijo que ustedes saben algo de un incidente que tuvo con un chico que se llama Chase. Sí, eso fue el miércoles, pero me dijeron que era normal, así que... No conozco a mucha gente del que han mencionado que no es buena. Son de Montello. Solo los conozco por lo que la gente dice. Su madre confirmó que Dylan sí había tenido un encuentro con Chase, el delincuente que Brenner había mencionado días antes. Esto hacía que la teoría de Brenner pareciera más creíble y dirigía la investigación hacia Montello. Con la nueva información obtenida, parecía que Dylan se había puesto en peligro sin saberlo. Con tan solo 19 años, Dylan compró 640 acres junto a su abuelo, con un valor estimado de entre $200,000 y $300,000, y se forjó una reputación por sus ambiciosos sueños de dirigir una enorme granja. Sin embargo, según su vecino, la confianza de Dylan podría haberlo convertido en un objetivo, ya que frecuentaba bares locales de mala reputación y hablaba con frecuencia de su éxito financiero. Poco después, Brenner y Donald Hatley aparecieron para colaborar con la búsqueda. En aquel momento, su presencia
parecía lógica. Conocían a Dylan y conocían el terreno. Yo de hecho recibí información. Ok, La última ubicación fue a 15.4 millas de la torre de la línea del barco, ok. lo que lo sitúa en esta calle de atrás. Así que lo que quiero saber es, ¿por qué seguiría caminando? Puede ser. Yo de verdad conozco a mi hijo, y esa es la ruta más corta hacia su campamento. Sí, el camino termina justo ahí. Si hubiera doblado la esquina, habría atravesado esta parcela. Pero eso está tan cerca como la última señal del teléfono. No aquí arriba. No está en la ciudad, está aquí arriba. Fuera de esta carretera, la carretera de atrás. Podemos bajar hasta esas parcelas. ¿A qué hora fue eso? ¿Puede verlo? Eso fue a las 14:58, justo antes de las 3. Así que fue antes de que se fueran. Justo antes de que se fueran. Sí, Así que tuvo que estacionar justo detrás de ustedes, dejar el camión de grano y, se los digo, apuesto a que se fue caminando. ¿y cómo llegó hasta esa carretera? Así que no tenemos que regresar hasta Lucimpren y dar la vuelta. Perfecto. Vamos allá. Al seguir esa ruta, los agentes llegaron a la zona del cobertizo y encontraron unas botas que coincidían con el tipo y talla que Dylan utilizaba. Tenían manchas visibles y fueron aseguradas para análisis. Lo que los agentes no sabían era que la pista más importante estaba a 6 metros bajo el agua, en un estanque cercano, debido a que los movimientos exactos de Dylan seguían siendo inciertos. Los agentes solicitaron apoyo aéreo para realizar una inspección desde el aire, con la esperanza de localizar cualquier rastro. Así que, ¿quién es el dueño de esto? Esto es del hombre que es socio del lugar donde descargó su camión de grano. ¿Dónde está el camión de grano? Está guardado en ese edificio plateado. Sí que es grande. Sí, ¿Quieres subir más alto, Mike? ¿Estás bien? sí, por favor. Ok. Podemos echar un vistazo con la cámara y luego bajaremos otra vez a ver si vemos algo. Tras un barrido completo de los alrededores, los agentes no encontraron ningún rastro de Dylan ni ninguna pista que indicara cuál podría ser su paradero. En los días posteriores, la búsqueda continuó y la familia de Dylan, junto con voluntarios locales, se unió a ella. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por peinar la zona, tampoco descubrieron nada. Mientras el terreno seguía sin dar respuestas, el nombre de Chase ganaba peso. Brenner lo había mencionado desde el principio y la familia confirmaba un encuentro reciente. Los investigadores necesitaban localizarlo y comprobar qué había ocurrido entre ambos. Además, Chase tenía un historial violento de enfrentamientos con la ley, incluyendo un enfrentamiento de más de 10 horas con la policía en 2016. Era muy conocido en la zona, pero por las razones equivocadas. Por suerte para la policía, Chase tenía una orden de arresto activa relacionada con un caso de violencia doméstica. Era la oportunidad perfecta para interrogarlo. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a su casa para arrestarlo, Chase no estaba por ningún lado. Era posible que ya estuviera huyendo de la policía. Los oficiales comenzaron rápidamente a recorrer el pueblo, preguntando si alguien había visto a Chase recientemente. Los lugareños los dirigieron al Cowboy Bar, un lugar conocido por ser frecuentado por él. Siguiendo esta pista, los oficiales se dirigieron al bar, donde pronto descubrirían que el encuentro entre Dylan y Chase podría haber sido mucho más peligroso de lo que cualquiera había imaginado. Estamos intentando encontrar a un chico llamado Dylan Rounds. Yo lo conozco. Tenemos a unos vecinos de aquí buscándolo también. Ok, vale. Pero ellos fueron en esa dirección porque él había ido a Lucine. Escuché a Kurt decir algo sobre que él tuvo una confrontación con Chase. Es a él a quien estoy buscando. ¿Dónde puedo encontrarlo? Sí, estoy un poco preocupada por eso, porque si Dylan volvió al lugar donde dejó el camión de grano y Chase lo encontró estando vulnerable, ya sabes a qué me refiero. Si estuvo caminando de regreso, algo malo pudo haber pasado aquí, porque hubo un chico al que le destrozaron la cara con la empuñadura de una pistola, le causaron una herida grave y destrozaron todo su camper. ¿Dónde encontramos a Chase? Él no. ¿Él es de aquí? ¿Vivía aquí? Sí, vive aquí. Es de por aquí. Es por donde sales de aquí. Iba y venía por esta zona, sí. ¿Dónde se estaba quedando? Era el gran jefe del pueblo, así que todo el mundo estaba detrás de él. Cuando por fin le dijeron que se fuera de la ciudad, que no se quedara aquí, ¿por qué no volvió si lo vimos aquí afuera? El relato del dueño del bar no hizo más que involucrar aún más a Chase Venstra, sugiriendo que una confrontación violenta entre él y Dylan era más probable que nunca. Sin embargo, algo más llamó la atención de la gente cuando uno de los dueños del bar
mencionó brevemente otro incidente reciente relacionado con Chase. Intuyendo que podía haber algo más detrás de esa historia, el agente decidió hablar con él en privado. En ese momento, la policía seguía considerando el caso de Dylan como el de una persona desaparecida. Sin embargo, lo que el dueño del bar reveló a continuación convertiría la investigación en un posible caso de homicidio. ¿Sabes por qué Chase y él tuvieron un problema? Kurt me lo contó. Yo estaba escuchando la conversación por encima. Decían que Dylan iba conduciendo por la carretera cuando Chase lo detuvo y le dijo: «Oye, ¿tienes algo de agua?». Luego le preguntó: «Oye, ¿conoces a Kurt?». Dylan respondió que sí, y entonces hubo un altercado porque Chase empezó a decir que Kurt era un subnormal. Dylan le respondió: «No, no lo es y tú lo sabes, es un buen tipo». Después se fueron, pero hubo una discusión. Si no recuerdo mal, ese fue el mismo día en que Dylan llevaba el camión de grano a donde fuera que tenía que llevarlo. Nadie pudo acercarlo de vuelta, así que probablemente regresó caminando. Eso es todo lo que sé sobre esa conversación. ¿Cómo terminó golpeando al chico con la empuñadura de la pistola? ¿Se la clavó de alguna manera? Creo que todo encaja, porque antes hablamos de la violencia de Chase. Este hombre dejó de pagar su propiedad porque estaba muy asustado. Se despertó con la empuñadura de una pistola en la cara y le destrozaron el campo. ¿Qué edad tenía? Unos 30 años. Tiene familia, tiene hijos. Pero ya no y está compró aquí, tierras. ¿verdad? No se ha ido. O no eso se fue. imagino. Dejó su propiedad y desapareció. Con este preocupante descubrimiento, quedó bastante claro que Chase Venstra era perfectamente capaz de ejercer una violencia extrema. Si había atacado a alguien recientemente, también podía haber hecho lo mismo con Dylan. Sin embargo, de lo que nadie se había dado cuenta hasta ese momento, era de que la policía había estado siguiendo la evidencia equivocada todo el tiempo, mientras alguien mucho más violento y culpable se escondía justo delante de sus narices. Al día siguiente, la familia compartió una cronología más detallada. Recordaron el encuentro de Dylan con Chase días antes y reconstruyeron sus últimas comunicaciones durante la mañana en que desapareció. En esa conversación apareció otro nombre: Robert, un conocido de Chase. La familia había recibido información de que Robert le había dado transporte en una fecha relevante y sospechaba que podía ayudar a localizarlo. Para la policía, aquello no probaba una participación en la desaparición. Pero Robert tenía una orden pendiente y podía aclarar cuándo, dónde y por qué había trasladado a Chase. Robert fue llevado a la comisaría, donde sorprendentemente colaboró con los agentes sin ningún problema. ¿Has dicho que Chase tomó una pistola de alguien? ¿Te lo admitió? ¿Contó de dónde sacó sus pistolas? No. Eso fue lo que yo pensé, porque me dijeron que lo habían arrestado la primera vez y que por eso estaba en la cárcel. Cuando volví, se lo pregunté a Chase. Le dije: «Amigo, me dijeron que te arrestaron». Él respondió: «Nah, esos son puros chismes de Montello, bla bla bla». Después de llevarlo, me quedé pensando. Hablé con una amiga de mi mamá, que había vivido en la comunidad durante mucho tiempo, y le pedí su opinión. Ella me dijo que creía que Chase lo había hecho. Ahora bien, no sé exactamente la línea temporal, porque no soy bueno con las fechas. Les dije todo lo que recordaba, e hice lo mejor que pude. Incluso contacté a la mujer de la tienda para preguntarle qué día fue que llevé a Chase, porque yo no lo recordaba. Tampoco sabía qué día había desaparecido el muchacho. De hecho, ni siquiera sabía que había un joven desaparecido, hasta que la policía de Nevada vino a tocar a nuestra puerta para registrar la residencia. ¿Me entiendes? Esa es la verdad. Aunque Robert admitió haber llevado a Chase, no pudo proporcionar información más precisa sobre su paradero y mantuvo su inocencia durante toda la entrevista. Sin embargo, dejó algo claro. Creía que Chase estaba involucrado e incluso que podría haber asesinado a Dylan. La noche siguiente ocurrió algo extraño en la caravana de Dylan. En el desierto de Lucin parecía que alguien había regresado discretamente y había manipulado varios objetos del interior. Un agente fue enviado rápidamente para fotografiar y documentar la escena, acompañado por el padre de Dylan, quien compartiría más información sobre el descubrimiento. Esa escopeta estaba en casa de Rigby. Se la compré a mi abuelo y tiene un cuarto allá arriba. La 40 no está aquí. Estaba en este camper y no la encontramos. No teníamos las llaves de la camioneta, así que, cuando rompí la ventana, saltó la alarma y desconectamos la batería.
sin las llaves. Registramos todo el camper, los armarios, el baño, y no encontramos nada. Mi madre vino aquí y tiene una artritis muy grave. Mi hermana también estuvo aquí. Estuvimos buscando por todas partes. Cuando usó el baño, Dylan no había tirado de la cadena y estaba muy sucio, así que mi hermana lo limpió. En ese momento no había ninguna pistola. Más tarde, mi hijo y JD entraron también. Entonces la pistola apareció en el lavabo que está fuera del baño, junto a la puerta del cuarto donde están la ducha y el lavabo. No está dentro del baño. La pistola estaba justo ahí. Mi hijo y Guido no le dieron más vueltas. La agarraron y la pusieron en mi camioneta. Yo pensé mucho en comprar una pistola y dije, no lo sé. Entonces, empecé a preocuparme porque parecía que yo había estado aquí cuando mi hermana limpió el baño para que mi mamá pudiera usarlo. Alguien estaba intentando ocultar su participación en el asesinato de Dylan, pero su padre tenía información sobre un antiguo enfrentamiento con alguien a quien la policía aún no había considerado del todo en su investigación. ¿Qué vínculos tenía Chase con esto? Ok. Yo casi no conozco a Chase, pero todo el pueblo lo conoce. Todo el mundo dice que ese lugar está loco. Todos están un poco trastornados. La única gente que sé que estaba en contacto con Dylan era ese tipo, Chase. No lo conocía personalmente, pero también estaban Don y Jim. Don es el hombre con el que ustedes estuvieron antes. Jim vino aquí y ayudó. Jim fue a Rigby. Yo vivo en Rigby, en el área de Idaho Falls. Dylan compró como 800 cerdos, o algo así, en el medio oeste durante la pandemia del coronavirus, y los llevó a mi granja. Jim estaba allí, y yo le dije que se largara de una vez. Entonces le dijo a Dylan que me iba a arrancar la cabeza. Dylan me llamó muy enojado. Cuando me enteré de que ese hombre había dicho que me iba a volar la cabeza, fui a buscarlo. Estaba dando vueltas por la granja con una pistola antigua. Mi padre logró calmarlo a él, y también me calmó a mí. Luego volvió ese verano a mi tienda para trabajar en el camión de semillas. Yo pensé, es amigo de Dylan, así que no voy a preocuparme por eso. ¿Me entiendes? Según el padre de Dylan, no hubo más problemas tras su enfrentamiento con Jim Brenner. En ese momento, no había motivos reales para sospechar de él. Tanto Jim Brenner como Donald habían participado activamente en las labores de búsqueda y rescate de Dylan y habían cooperado plenamente con la policía. Sin embargo, el enfrentamiento descrito por el padre de Dylan fue lo suficientemente grave como para que la gente lo tomara en cuenta. Tras abandonar el lugar, comunicó esa información a los detectives, quienes decidieron investigar más a fondo a Brenner. Lo que descubrieron no fue del todo inesperado. Jim Brenner tenía antecedentes penales, incluyendo condenas por agresión con agravantes, cargos por posesión de múltiples armas y una orden de arresto federal vigente por posesión de armas de fuego. Su historial violento y su proximidad a la granja de Dylan fueron suficientes para que los detectives lo identificaran como una persona de interés, junto con su principal sospechoso, Chase Venstra. Bueno, tenemos un par de cosas de las que queremos hablar contigo. Simplemente queremos saber si ustedes, muchachos, han visto o escuchado algo últimamente. Toda esta basura de aquí. Yo sé nombres, conozco a esa gente. Sé quiénes son, pero nadie parece querer escucharme. Ellos son los que vienen a robar por aquí. ¿Lo están haciendo? Sí, Chase Venstra y Robert Aviles son quienes han robado a Michael Moore aquí arriba. Pero todo el mundo dice, eso no tiene nada que ver con Dylan. Tenemos que encontrar a Dylan, pues tienen que sacar a esas malditas ratas de aquí para que podamos verlo. La gente va a empezar a hablar. Esa es la única manera en que van a encontrar a Dylan. Jim, tienes una orden de arresto. ¿De Maryland? Y debemos informártelo. Vamos a detenerte y llevarte a la cárcel. Así que, antes de que intentes hacer algo, quiero que pongas las manos sobre la cabeza y entrelaces los dedos, ¿ok? Que Jim señalara a Robert Aviles era comprensible, dadas las declaraciones de los testigos y las acusaciones en su contra. Sin embargo, su pasado criminal y su cercanía con Dylan lo convertían igualmente en un sospechoso.
Los detectives lo llevaron a la comisaría con la intención de aprovechar los cargos que pesaban sobre él para interrogarlo más a fondo sobre la desaparición de Dylan. Aunque no esperaban obtener mucha información nueva de Jim, este interrogatorio rutinario estaba a punto de revelar algo inesperado. La orden ha sido emitida y estamos obligados por la ley a cumplirla. Yo no sé qué pretenden, pero hay problemas mucho más grandes que están pasando aparte de esto. No estamos aquí para hablarte de esa orden. Ok. Estás arrestado por esa orden. Nos gustaría hablarte de otras cosas que están pasando ahí afuera. Tenemos a un chico desaparecido y tenemos que encontrarlo. Y eso lo entiendo. Y lo sé mejor que ustedes porque yo trabajaba para ese chico. Esa es una de las razones por las que estás sentado aquí, porque sé que lo conoces. Dylan solía ir al bar y presumir de todo el dinero que tenía. Nunca llevaba efectivo. Pagaba todo con tarjeta de crédito. Pero si tenía $1 en la billetera, no lo soltaba. Yo creo que esto fue un robo a mano armada. Alguien vio a este chico que apenas medía 1,60 metros y pensó, vamos a ir por él, vamos a robarle, vamos a intimidarlo. Pero Dylan no era de los que se dejaban intimidar. Un robo a mano armada. ¿Y quién crees que lo hizo? Chase y Robert Avalos. ¿Hay alguna razón por la que no quieras que digamos que tú lo hiciste? Si yo hubiera hecho esto, sería un enfermo. Bueno, tiene que haber algún enfermo por ahí. ¿Qué hay de Don? Conozco a Don desde hace más de 2 años. Ok. Y Don ha hecho todo lo posible por ayudar a Dylan, igual que yo. Como era de esperar, las declaraciones de Jim Brenner fueron prácticamente constantes y parecía completamente convencido de que Chase y Robert tenían que ver con la desaparición de Dylan. Sin embargo, Brenner aún tenía más detalles que compartir. Detalles sobre el propio Dylan y sobre el tipo de personas peligrosas que atraía. Otro más es Robert Lee. Acaba de cumplir 10 años de cárcel por robo a mano armada. Además, hace unas 3 semanas, un hombre de Salt Lake compró alrededor de 10 acres de tierra en Montello. 2 hombres entraron en su caravana, lo golpearon con un arma, le robaron sus pertenencias, le quitaron el teléfono y dejaron su vehículo inutilizado. Tuvo que ir hasta el pueblo para llamar a la policía. Hay mucha mierda pasando en Montello. ¿Es ese del que hablan? ¿Al que golpearon con la empuñadura de una pistola? ¿Es él o es otra persona? Brenner mencionaría a varias otras personas, en su mayoría exconvictos de la zona, que podrían haber tenido fuertes motivos para robar o matar a Dylan. Claramente, esto no estaba reduciendo las posibilidades para los detectives, pero al menos parecía estar cooperando plenamente. Sin embargo, en cuestión de segundos, a Brenner se le escaparía algo que, sin querer, lo colocaría en el centro de la lista de sospechosos. Dylan era un chico tímido. Su mundo giraba alrededor de los tractores y de convertirse en granjero. Quiero decir, tenía algunas armas que le había dado su padre. Tenía una escopeta en Rigby, pero siempre la llevaba en el asiento de atrás. La pistola que tenía fue encontrada, pero él tenía miedo de llevarla cargada. Solía llevar la pistola en la consola central y un cargador lleno aparte. Yo le dije, Dylan, tienes que aprender a usarla o guardarla en otro sitio, porque eso algún día te va a matar. Es triste decirlo, pero al final fue demasiado tarde. También se lo dije a su madre. No hace falta decir que la elección de palabras de Jim no fue la ideal, y no era la primera vez que sus declaraciones causaban sorpresa. Aunque habían pasado varios días y la posibilidad de un crimen iba en aumento, los detectives seguían encontrando extraños sus comentarios. Sin embargo, como el resto de la entrevista con Brenner no aportó nada nuevo, los agentes lo encarcelaron debido a su orden de arresto, lo que les dio tiempo para investigar más a fondo cualquier posible implicación. Poco después, los agentes localizaron a Chase y lo arrestaron por la orden judicial de Montana, que no estaba relacionada con este caso. Sin embargo,
En esta primera entrevista, Chase negó rotundamente haber sido parte de la desaparición. Sin pruebas contundentes, los investigadores lo encarcelaron, pero con una estrategia en mente. Lo colocaron en una celda justo encima de Jim Brenner, con la esperanza de que interactuaran y que alguno de ellos pudiera hablar o cometer un desliz. Esta táctica dio sus frutos cuando Chase le dijo a un oficial que quería otra entrevista, que sabía qué le había pasado a Dylan y que podía resolver todo el caso. He venido a hablar con ustedes. ¿Te ha llamado Kim? Ella realmente no me llamó. Ross me llamó y dijo que estabas pensando en hablar con él sobre Brenner. ¿Fue Brenner? Solo para estar seguro, básicamente. Sí. Me pusieron en la celda de arriba de Brenner. Ok. He conseguido hablar con él y con otros compañeros de celda. Y sé muchas cosas. Sé muchas cosas. Puedo conseguir lo mejor de esto para que acaben con todo. Bueno, honestamente, para ser directo contigo, no puedo hacer nada con tus cargos yo mismo, ya que son federales. No. No son del Estado. No, de Delta. Yo ni siquiera sabía que había alguno. Quiero que quites los cargos y te resolveré el caso. Ok. Yo no soy capaz de hacerlo. He venido para ver si quieres hablar conmigo, si quieres contarme algo a mí. Tengo todo para contarte, pero cuando me quiten estas cadenas y tenga mi ropa ahí... Bueno, lo que te estoy diciendo es que yo no puedo hacer ese tipo de trato contigo. Así que... Eso es lo que está quiero. bien si no quieres hacerlo. Es lo que quiero. Lo entiendo. Es lo que quiero. Solo quiero que me dejen tranquilo. Tenemos un ultrasonido mañana con mi nuevo bebé y quiero estar ahí con ella. Es mi primer hijo. Quiero presentarme para un trabajo con el Estado. Espero que lo consigas. Eso Estoy cansado suena de bien. esto. Sé absolutamente todo sobre lo de Dylan. Sé qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, qué usaron y dónde está. Ok. Puedo resolver todo esto para ustedes. Wow. Yo realmente me encantaría que pudieras decirme algo, pero no hay nada que pudiera ofrecerte. Sí, odio que sea de esta manera contigo, pero tengo que mirar por mí. Lamentablemente para los detectives, la estrategia les salió por la culata. Chase quería negociar su libertad a cambio de la información que decía tener, pero los investigadores tenían pocas razones para confiar en él. Sin un acuerdo para retirar los cargos por armas, la entrevista terminó sin aportar nuevas pistas. El 28 de julio, exactamente un mes después de la desaparición de Dylan, llamaron a la policía después de que un testigo reportara algo sospechoso en el desierto, un cementerio con claras señales de que había algo muerto en su interior. Huele raro aquí. Algo huele horrible aquí. Esto no estaba así. Esto no estaba aquí antes. Dios mío, hay algo muerto ahí dentro. Por favor, aléjense de ahí. No se acerquen, por favor. Dios mío, es un bebé. Dios mío, mataron a un pobre bebé. Este es el único que encontraron, ¿cierto? Sí, Ok. ayer no estaba así. Ok. Entonces, ¿cómo se veía? Esto estaba plano y tenía madera encima, pero no estaba así. Alguien tuvo que venir y abrirlo. Hey, tenemos una tumba. Parece que hay 2 perros, unos 2 o 3 perros. Parece que lleva aquí algún tiempo, pero la testigo me dice que no estaba así ayer, que alguien vino y la abrió por alguna razón. También tengo unas huellas aquí. El cementerio contenía perros muertos. No era exactamente lo que la policía esperaba, aunque significaba que todavía había esperanza para Dylan. Justo cuando la investigación parecía llegar a un punto muerto, la policía recibió una llamada de alguien que conocían muy bien, Donald Hatley. Amigo íntimo de Jim Brenner, había estado presente desde los primeros días, ayudando a la familia y cooperando con los agentes. Pero ahora, semanas después, quería hablar con los investigadores, alegando que tenía información importante que compartir, algo que había mantenido oculto desde la desaparición de Dylan. Los detectives se reunirían con Donald, donde finalmente conseguirían una de las primeras pistas verdaderamente condenatorias del caso. Quiero contarles algo, chicos. Ok. Yo creo que esto tiene que ver con algo. Sí, Ustedes encontraron munición y otras cosas con Jim. sí, Él estaba con pólvora negra, la tenía guardada, sí. pero creo que pensaba que eso iba a ser una razón para engañarlos o algo así. Él no trajo pólvora negra para los rifles. Ok, gracias. Lo aprecio. ¿Dónde están esos?
Yo tengo una detrás de la cama en mi habitación y la otra está en una esquina, detrás del sillón. ¿Cuándo los trajo? ¿Después de lo de Dylan? Después de lo de Dylan. ¿Por qué? Seguridad, básicamente, o eso me dijo. La última vez lo tuvieron retenido más de un año y, cuando salió, ya había desaparecido todo. No puedo preguntarte qué pasaba por la cabeza de Jim en ese momento, pero ¿qué pasó por tu cabeza cuando lo viste? Honestamente, Sí. parecía como si tuviera miedo de ser detenido por 6 meses o un año y perder todo lo que tenía. Pero no tenía ni idea de lo que le pasó a sus caballos la última vez. Ok. Todas sus pistolas, todo lo que tenía, desapareció. Entonces, ¿por qué piensas que él va a ser detenido? ¿Por qué crees que piensa que va a estar detenido por 6 meses? Simplemente porque él es un delincuente. Así que él sabe que es un delincuente. Sabe lo que no debe traer consigo. Bueno, yo no sé, no lo sé. Tú no lo sabes. Un arma Ok. de pólvora negra no es considerada un arma de fuego. Si él hubiera traído un arma de fuego, habría dicho que no. Así que... Entonces, algún tiempo después de lo de Dylan, ¿sabes cuánto tiempo después? Digo, solo han pasado 3 semanas. Parece una eternidad. Solo deseo que ese chico hubiera salido por la carretera para estar con él. Yo también lo deseo, pero cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay. La confesión de Donald llegó en el peor momento para Jim Brenner. Aunque Donald explicó que Jim había escondido las armas en su casa por miedo a perderlas, la situación resultó sumamente sospechosa. Para los detectives, esto fue suficiente para poner a Brenner en el centro de las sospechas junto a Chase. Tras este descubrimiento, las armas fueron incautadas y a Brenner se le añadió un cargo adicional por posesión de armas. Él continuó en prisión mientras la investigación seguía avanzando. Sin embargo, los detectives todavía no tenían pruebas concretas contra nadie, y los resultados de ADN de las botas aún no habían llegado. Parecía que el caso podía estancarse durante algún tiempo. Pasaría más de un año en el que los detectives realizarían avances silenciosos, incluyendo la llegada de resultados de ADN cruciales. Aún así, no había señales del propio Dylan, y nadie había sido responsabilizado por su desaparición. Eso cambiaría en diciembre de 2023, cuando los investigadores recibieron una llamada que lo cambiaría todo. El compañero de celda de Jim Brenner, quien había pasado meses encerrado junto a él, afirmó saber exactamente qué había ocurrido con Dylan. Los detectives programaron de inmediato una entrevista, esperando una negociación similar a la de Chase. Sin embargo, lo que el compañero reveló fue una escalofriante confesión de asesinato. Señor Profit, ¿cómo está? Así que nos dijeron que quería que volviéramos, que tenía más información. ¿Sí? ¿O ya tenía esa información antes y no nos la contó toda? No, realmente no tenía mucha información en ese momento. Ok. Ahora tengo bastante información. Tengo información que podría ayudar incluso para que no pueda hacer el trato que quería hacer. Ok. Nadie se ha dado cuenta, pero tiene una marca de mordisco en el brazo izquierdo. ¿En serio? Tiene una mordida de Dylan Rounds. Fue una calibre .22 la que mató a Dylan. ¿Una calibre .22? Sí, una .22. ¿Él le dijo eso? Sí. ¿Cuándo se lo dijo? Eso fue hace 2 o 3 días. Bien, cuéntenos. Él dijo que eran las 6 de la mañana. Estaba recibiendo mierda y luego escuchó pasar el camión diésel por donde él estaba. Cuando salió tenía su 45, un arma que llevaba en una bolsa. Dylan la había recogido del lado de los establos donde él la tenía y la había lanzado por ahí para poder meter el camión en el cobertizo. ¿El cobertizo? Dylan estaba sujetando su 45 y él se enfureció. Le dijo que se fuera de una vez, pero Dylan, molesto, disparó cerca de su cabeza. Por eso llegó con la oreja así. Dice que agarró la pistola y comenzaron a forcejear por ella. Terminaron en el suelo, y Dylan terminó disparándose a sí mismo en la pierna con la 45. Luego dijo que mientras seguían peleando, la pistola se disparó 3 o 4 veces más contra el costado del edificio. Hay un agujero de bala,
Pueden verlo. Dice que cuando ustedes estaban hablando con él al lado del cobertizo, él estaba allí sentado observándolos. Después me enseñó la cicatriz en el pulgar, donde se le había quedado atrapada la mano mientras intentaba impedir que Dylan disparara de nuevo. Estaba apretando y apretando, y toda su mano derecha quedó lesionada en algún momento. Pero la marca del mordisco es muy evidente y todavía puede verse. El cuerpo está por ahí, en algún lugar por donde han estado conduciendo. Dice que ha visto neumáticos pasar por encima del cuerpo. Entonces, ¿le dio una indicación de dónde ocurrió? No sé. Él dice que fue en el Alto Desierto. Dice que estaba cerca de donde lo mató. Está cerca de ahí, en algún sitio. ¿Dónde lo mató? Me dio un radio de unas 25 millas. ¿En la autopista? Sí. Entonces, escuchó a Dylan estacionar su camión. Dylan había aparcado su camión en el cobertizo. No. Él dijo que el camión todavía estaba estacionado afuera. Entonces, ¿todavía no había entrado? Sí, aún no lo había metido al cobertizo. Ahí fue cuando comenzaron a pelear. Él dijo que el tambor de la pistola giraba. Sí, como un revólver. Escuchaba cómo daba vueltas como un revólver. Dice que tuvo la oportunidad cuando Dylan dejó de morderlo. Fue entonces cuando logró quitárselo de encima y agarró la .22. Dylan le dijo que moviera el culo o le dispararía al caballo. El caballo estaba de pie afuera, comiendo. Y luego, por lo que dice, lo golpeó con la .22. ¿Y eso fue lo que lo mató? No. Él dice que después Dylan quedó detrás de una bolsa de grano. Entonces le disparó 3 veces, y todos los disparos fueron a la cabeza. Dice que el primero le rozó la cabeza, que apuntó justo al lado. No recuerda si fue al lado izquierdo o al derecho. Después disparó 2 veces más y le dio en la cabeza a Dylan. Sí. Luego dice que quemó toda la ropa, que se encargó de todo y que lo quemó todo. Lo que reveló el compañero de celda de Jim Brenner fue, cuanto menos, escalofriante. Según él, la discusión que acabó con la vida de Dylan se originó porque Brenner estaba muy enojado con Dylan por usar el cobertizo, ya que lo consideraba su propio espacio de trabajo. Después de matar a Dylan, Brenner intentó encubrir su crimen cargando el cuerpo en una retroexcavadora y enterrándolo en un remoto tramo del desierto cercano. Luego escondió las armas en la casa de Donald Hadley y arrojó el teléfono de Dylan a un estanque cercano, sin saber que éste había grabado una prueba irrefutable y condenatoria de su crimen. Además de esta confesión, los detectives revisaron nuevamente la evidencia de ADN encontrada en la bota ensangrentada, cuyos resultados habían recibido unos meses antes. El informe confirmó que la sangre pertenecía a Dylan, pero también reveló ADN de contacto que coincidía con el de Jim Brenner. Con estas pruebas, los investigadores obtuvieron una orden de registro para el teléfono de Jim Brenner. Al analizar sus datos, confirmaron que su dispositivo se había dirigido a un estanque cercano el día en que Dylan desapareció. Tras registrar el estanque, recuperaron el teléfono de Dylan, que contenía una prueba crucial: un video en el que se veía a Jim Brenner con una camisa cubierta de sangre mientras limpiaba un arma. En ese momento ya no quedaba ninguna duda. Jim Brenner había asesinado a Dylan Rounds y había permanecido oculto a plena vista durante todo ese tiempo. A pesar de la abrumadora evidencia, Brenner seguía intentando negociar. La fiscalía se preparaba para un juicio por homicidio agravado, pero aún carecía del cuerpo de Dylan. Por ello, Brenner les ofreció un trato. Revelaría la ubicación del cuerpo de Dylan a cambio de una reducción de los cargos. En la primavera de 2024, Brenner guió a las fuerzas del orden hasta los restos de Dylan en el desierto de Lucin. El lugar donde lo había enterrado se encontraba a varias millas del cobertizo y estaba tan bien escondido que los agentes ya habían pasado por allí durante búsquedas anteriores sin encontrar nada. Para entonces, en la tumba solo localizaron los restos óseos de Dylan. Únicamente sobrevivieron sus huesos y algunos fragmentos de su ropa. Desde el primer contacto, la policía tuvo delante rumores, contradicciones y personas que parecían encajar como sospechosos.
Solo cuando esas historias fueron separadas de la evidencia, la investigación pudo avanzar hacia una conclusión verificable. Para entonces, en la tumba, solo localizaron los restos óseos de Dylan. Únicamente sobrevivieron sus huesos y algunos fragmentos de su ropa. Durante casi 2 años, la familia de Dylan Rounds tuvo que vivir con una pregunta que parecía no tener respuesta. La investigación recorrió kilómetros de desierto, siguió nombres equivocados, revisó versiones contradictorias y volvió una y otra vez al mismo lugar. Y al final, la verdad estuvo mucho más cerca de lo que parecía. James Brenner había estado allí desde el principio, ayudando, hablando con la policía, señalando a otras personas, mientras sabía exactamente qué había ocurrido con Dylan. Pero después de todo ese tiempo, su familia finalmente pudo recuperarlo y cerrar una búsqueda que nunca debió durar tanto. Pero el siguiente caso comienza de una forma completamente distinta. No hay desiertos. No hay una desaparición en medio de la nada. Esta vez, la policía llega a una casa con una simple pregunta. ¿Existe un niño llamado Zion Staples? Su madre responde que no. Los agentes preguntan de nuevo. La respuesta sigue siendo la misma. No. Pero los registros oficiales cuentan otra historia. Y cuanto más investigan quién era Zion, más inquietante resulta que su propia madre insista en que nunca existió. Una sola pregunta llevará a los investigadores a revisar cada vez más partes de esa historia. Y finalmente, cada vez más partes de la casa. Eso será en el próximo episodio de Mr. Obsession. Si te gustan estas investigaciones contadas desde el material real, los interrogatorios y las contradicciones que terminan cambiándolo todo, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente caso.